Una fracción de segundo. Una falla mecánica. Eso fue todo lo que se necesitó para convertir un entrenamiento rutinario en las 5 muertes gimnásticas más aterradoras jamás registradas. Estos no son solo accidentes trágicos de un deporte peligroso. Son recordatorios de que, en la gimnasia, el error más pequeño puede convertirse en el precio más alto. Era el 15 de marzo de 2019 cuando Brooke Callahan, de 16 años, pisó la pista de salto en la arena del campeonato regional en Columbus, Ohio. La estudiante de Westerville High School había pasado 4 años dedicada a conseguir una beca de gimnasia para la Universidad Estatal de Ohio. Sus padres, ambos trabajando 2 empleos para pagar los costos de entrenamiento, habían sacrificado todo para llegar a este momento. Brooke era conocida por su ética de trabajo incansable y su poder explosivo en el salto. Con 1,57 m de estatura y un cuerpo compacto y musculoso, poseía la rara combinación de velocidad y precisión que llamaba la atención de los entrenadores. Era la primera en llegar a las prácticas y la última en irse, quedándose después de hora para perfeccionar habilidades que otros ya habían dominado. La arena zumbaba con energía nerviosa mientras más de 200 gimnastas se preparaban para el clasificatorio regional. La compañera de Brooke, Jessica, había caído durante el calentamiento en la misma mesa de salto, sacudiendo la confianza del equipo, pero Brooke parecía imperturbable, aplicando magnesio en sus manos y visualizando su rutina con una determinación enfocada. La pista de salto había sido recientemente reacondicionada, y varias gimnastas mencionaron que la textura se sentía diferente a la de sus gimnasios de origen. El trampolín, en uso por 3 temporadas, mostraba desgaste en los bordes. Durante la inspección del equipo, los oficiales notaron la cinta de agarre desgastada, pero la consideraron aceptable para la competencia. Cuando Brooke levantó la mano para señalar a los jueces, la arena quedó en silencio. Había realizado este salto cientos de veces, un Yurchenko con doble giro que requería sincronización perfecta y conciencia espacial. Su carrera de aproximación comenzó con su potencia característica, sus pies golpeando la pista mientras generaba impulso para su despegue explosivo. A 25 metros de la pista, Brooke alcanzó su marca y se lanzó hacia el trampolín, pero cuando su pie izquierdo hizo contacto, la cinta de agarre desgastada no proporcionó la tracción adecuada. Su pie resbaló solo 5 centímetros hacia la derecha, pero en gimnasia, 5 centímetros pueden ser como medio metro. La ligera desviación alteró la posición de su cuerpo en 15 grados, desajustando la orientación espacial desarrollada durante años de repetición. Sus manos golpearon la mesa de salto en un ángulo incorrecto, lanzando su cuerpo al aire con una rotación hacia adelante peligrosa. En lugar del doble giro controlado que había planeado, el cuerpo de Brooke completó solo una rotación y media. Volaba a ciegas, con la espalda hacia el tapete de aterrizaje y la cabeza liderando el descenso hacia la superficie implacable. El impacto fue devastador. El cuello de Brooke se comprimió en un ángulo severo cuando todo su peso corporal, más el impulso de su caída de 2,5 metros, empujó sus vértebras cervicales con fuerza aplastante. Las vértebras C4 y C5 se fracturaron al instante, con un crujido distintivo audible para los entrenadores cercanos. Su médula espinal se seccionó por completo en el punto de impacto, cortando todas las vías neuronales por debajo de la lesión. Su cuerpo quedó inerte de inmediato, sus piernas girando por encima de su cabeza mientras el impulso restante la llevaba a una posición antinatural en el tapete. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 atletas y sus familias observaron con horror mientras Brooke yacía inmóvil, su cuerpo posicionado de un modo que dejaba claro que algo catastrófico había ocurrido. El personal médico de emergencia llegó a ella en 90 segundos, pero el daño era irreversible. A pesar de los agresivos esfuerzos de reanimación durante los 12 minutos del trayecto en ambulancia al Hospital General de Columbus, Brooke fue declarada muerta 47 minutos después del impacto debido a la sección completa de la médula espinal y la subsecuente insuficiencia respiratoria. La competencia fue suspendida de inmediato. La investigación reveló que la cinta de agarre del trampolín se había deteriorado más allá de los niveles seguros, volviéndose peligrosamente resbaladiza bajo las condiciones húmedas de la arena. Su entrenadora nunca regresó a la gimnasia competitiva, incapaz de continuar en un deporte que había cobrado la vida de una estudiante a quien consideraba como una hija. Era el 7 de agosto de 2021 cuando Caleb Ryder, de 17 años, entró al centro de entrenamiento Elite en Denver, Colorado, para lo que sería su último entrenamiento. El estudiante de último año de preparatoria de Boulder había estado entrenando para el Campeonato Nacional Juvenil de Estados Unidos, donde una actuación sólida podría asegurar un lugar en el equipo nacional y abrirle las puertas a una beca completa en la Universidad de Stanford. Caleb medía 1.72,
con el físico delgado y poderoso típico de los gimnastas varones de élite. Su especialidad era la barra alta, donde su enfoque intrépido a los elementos de vuelo le había ganado la reputación de ser uno de los jóvenes gimnastas más emocionantes del país. Los entrenadores solían describirlo como alguien con agua helada en las venas, el tipo de atleta que prosperaba bajo presión y nunca se echaba para atrás ante un reto. Pero bajo su exterior confiado, Caleb estaba luchando. Había estado lidiando con dolor persistente en la muñeca durante 2 meses, resultado del uso excesivo y de una recuperación inadecuada. La lesión era manejable con antiinflamatorios, pero la había ocultado a sus entrenadores y padres, aterrorizado de que revelar la molestia terminara con sus sueños de unirse al equipo nacional. El gimnasio estaba inusualmente lleno esa tarde, con 15 gimnastas preparándose para los nacionales. El tiempo en los aparatos era limitado, creando presión para aprovechar cada minuto. Ese mismo día, Caleb había discutido con su padre sobre su futuro. Sus padres querían que se enfocara en lo académico, mientras que Caleb soñaba con competir a nivel internacional. Su entrenador, el exolímpico David Kim, había estado presionando a Caleb para aumentar la dificultad de su rutina y estar a la altura de los estándares internacionales. Solo 6 semanas antes, habían agregado un nuevo elemento de vuelo, un doble layout con doble giro que requería sincronización perfecta y una excepcional conciencia en el aire. La habilidad estaba en el límite absoluto de sus capacidades, pero era necesaria para competir contra los mejores gimnastas del mundo. Cuando Caleb comenzó su rutina en la barra alta, todo se sentía normal. Su combinación característica de elementos de vuelo fluyó suavemente, cada uno construyendo impulso para el siguiente. La barra se sentía sólida en su agarre, y su cuerpo se movía con la precisión fluida desarrollada a lo largo de años. Se acercó a su nuevo elemento con confianza, generando el impulso rotacional necesario para la maniobra compleja. Pero en el momento crucial del vuelo su muñeca lesionada lo traicionó. La inflamación crónica había debilitado su fuerza de agarre justo lo suficiente para importar. Su mano derecha falló por completo mientras que la izquierda mantuvo contacto un instante más. La liberación desigual envió el cuerpo de Caleb girando caóticamente por el aire. En lugar del controlado doble layout con doble giro que había practicado cientos de veces, su cuerpo rotó de manera impredecible, con la cabeza cayendo hacia el piso a un ritmo acelerado. No tuvo tiempo para ajustarse ni oportunidad de protegerse. El desmonte de Caleb salió catastróficamente mal, enviándolo de cabeza hacia el área de aterrizaje. A pesar del foso de espuma diseñado para amortiguar las caídas, el ángulo y la fuerza de su impacto impulsaron su cabeza contra el borde del marco del foso. El borde metálico diseñado para contener los bloques de espuma lo golpeó en el peor ángulo posible. El impacto causó un trauma severo en la cabeza y múltiples fracturas de cráneo. Los testigos describieron escuchar un golpe espantoso seguido de un silencio escalofriante, cuando Caleb quedó inmóvil entre los bloques de espuma. Su cuerpo convulsionó brevemente mientras su sistema nervioso enviaba sus últimas señales. Luego quedó completamente inmóvil. La sangre comenzó a acumularse alrededor de su cabeza en segundos, mientras las fracturas craneales permitían que fluido cerebroespinal y materia cerebral salieran al piso del gimnasio. El rojo brillante extendiéndose sobre el tapete azul creó una escena que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Los paramédicos llegaron en 8 minutos, pero las lesiones de Caleb eran demasiado graves para cualquier intervención que salvara su vida. Fue declarado muerto en el lugar, sus sueños de gloria en el equipo nacional terminando en un instante debido a una falla mecánica y un momento trágico. El gimnasio cerró por 3 días mientras los investigadores examinaban cada pieza del equipo. El entrenador David Kim se retiró del entrenamiento inmediatamente después, afirmando que nunca más podría pedir a un atleta que intentara habilidades tan peligrosas. El incidente llevó a nuevos requisitos de USA Gymnastics para colchonetas de aterrizaje más gruesas y protocolos obligatorios de reporte de lesiones. Los padres de Caleb demandaron al gimnasio por equipo de seguridad inadecuado, resultando en un acuerdo que financió mejores estándares de seguridad en múltiples centros de entrenamiento del país. Era el 22 de mayo de 2020 cuando Sierra Monroe, de 15 años, pisó la pista de ejercicio de piso en el campeonato estatal en Phoenix, Arizona. La estudiante de segundo año de Scottsdale había entrenado toda su vida para este momento, y todo dependía de los próximos 90 segundos. Necesitaba una puntuación de 9.4 o más para calificar al campeonato regional. Sierra era conocida por su expresión artística y sus potentes series acrobáticas. Con 1,62 de estatura y una flexibilidad excepcional, aportaba un estilo único al ejercicio de piso que siempre impresionaba a los jueces. Su personalidad era igualmente cautivadora. Era la compañera que podía aliviar la tensión con una broma en competencias estresantes y, al mismo tiempo,
tenía la fortaleza mental para rendir bajo presión extrema. Su entrenadora, la exgimnasta universitaria Amanda Walsh, había coreografiado la rutina final de Sierra alrededor de una espectacular serie acrobática. Un doble giro con doble mortal hacia atrás. La habilidad estaba en el límite superior de las capacidades de Sierra, pero la había aterrizado consistentemente en prácticas durante 3 meses. La competencia se llevaba a cabo en una arena antigua, donde el tapete de piso había estado en uso por más de 8 años. Aunque había pasado las inspecciones básicas de seguridad, el tapete mostraba claros signos de desgaste, ligeras hendiduras de aterrizajes anteriores y zonas donde los resortes debajo habían perdido parte de su capacidad de rebote. Sierra había estado lidiando con un esguince leve de tobillo por 2 semanas, resultado de una mala caída en práctica. Había convencido a su entrenadora de que estaba lista para competir, demostrando rango completo de movimiento y manejando el dolor con cinta extra y antiinflamatorios. Cuando Sierra comenzó su rutina, todo se sentía perfecto. Su primera serie acrobática aterrizó con solidez. Sus elementos de danza fluyeron con gracia característica. Su segunda serie recibió aplausos entusiastas. Estaba rindiendo al máximo en el momento más importante. Mientras construía confianza y ritmo para la parte culminante de la rutina, comenzó la última diagonal acrobática de manera impecable. Sierra se impulsó en su habilidad característica con forma perfecta, rotando su cuerpo con la sincronización precisa desarrollada con incontables repeticiones. El primer mortal se completó como estaba planeado. Comenzó el segundo mortal con posición corporal de libro y conciencia espacial perfecta. Pero durante el segundo giro, el tapete desgastado se comprimió de manera irregular bajo su área de aterrizaje. Los resortes debajo de esa sección habían perdido su elasticidad, creando un punto muerto que sería fatal. Los pies de Sierra golpearon el tapete en un ángulo incómodo, y el aterrizaje desigual hizo que perdiera el control de su rotación. Incapaz de corregir su posición en el aire, cayó con fuerza sobre su cabeza y cuello, absorbiendo todo el impacto. La fuerza, combinada con su peso e impulso, creó una lesión por compresión en su columna cervical. El impacto fracturó su vértebra C2 y causó un daño severo a la médula espinal, resultando en parálisis inmediata y pérdida de conciencia. Los testigos dijeron haber visto el cuerpo de Sierra quedar completamente inmóvil al aterrizar, sin intentar frenar la caída o protegerse. Clara evidencia de pérdida total de función motora. La arena quedó en silencio mientras Sierra yacía inmóvil, su cuerpo en una posición que hacía evidente la gravedad de la lesión. Sus padres, mirando desde las gradas, supieron al instante que algo catastrófico había pasado. Sierra murió al instante por la lesión en la médula espinal, aunque los paramédicos intentaron reanimarla por 25 minutos antes de declararla fallecida. El campeonato estatal fue cancelado y se ofrecieron servicios de apoyo psicológico a todos los competidores y familias. La investigación reveló que el tapete había perdido capacidad significativa de absorción debido a su antigüedad y uso intenso. Nuevas regulaciones estatales exigieron reemplazar tapetes de piso cada 5 años y realizar pruebas anuales de compresión. La familia de Sierra creó un fondo de becas para jóvenes gimnastas y comenzó a abogar por mejoras en el equipo y estándares de seguridad. Era el 14 de enero de 2022 cuando Derek Bourne, de 18 años, se preparaba para su rutina final en la viga de equilibrio en el Centro de Entrenamiento Olímpico en Colorado Springs. El estudiante de último año de Denver había entrenado en el nivel élite durante 6 años, y la sesión estaba siendo grabada para un documental sobre aspirantes olímpicos. Derek era una anomalía en la gimnasia masculina, uno de los pocos que entrenaba en viga como parte de su preparación. De 1,78 de estatura y con control corporal excepcional, había desarrollado combinaciones innovadoras de desmonte que empujaban los límites de lo posible en el aparato de 10 centímetros de ancho. Su personalidad era tranquila y analítica, abordando la gimnasia como una partida de ajedrez. Su entrenadora, la medallista olímpica Jennifer Stone, había trabajado con él durante 5 años para desarrollar un desmonte característico que llevaría su nombre si lo realizaba con éxito en competencias internacionales. La habilidad consistía en un rondó hacia atrás seguido de un doble mortal hacia atrás con doble giro. Una combinación que requería sincronización perfecta, altura excepcional y orientación espacial impecable. Durante varias semanas, Derek había estado experimentando episodios de mareos debido a una infección del oído interno. Los síntomas eran leves e intermitentes, pero no los había reportado al personal médico por miedo a ser retirado del entrenamiento. Con las pruebas olímpicas a solo meses, no podía permitirse ningún retroceso que pusiera en riesgo su lugar. La viga estaba a la altura reglamentaria de 1,22 m sobre el piso, con colchonetas que cumplían con todos los estándares internacionales. Había sido inspeccionada esa mañana sin mostrar desgaste. Cuando Derek comenzó su secuencia, las cámaras capturaban cada detalle.
Su rondó hacia atrás fue perfecto, generando el impulso necesario para la compleja maniobra aérea que seguiría. Se lanzó alto sobre la viga con forma impecable y rotación precisa. Pero en pleno vuelo, durante su segundo mortal, la infección del oído interno repentinamente se manifestó con un episodio severo de vértigo. Su orientación espacial desapareció por completo. Ya no podía distinguir arriba de abajo, no podía ubicar el piso ni controlar su rotación. Incapaz de orientarse, su cuerpo continuó girando más allá de los 2 mortales planeados, agregando un tercer giro incontrolado que lo envió cayendo hacia la colchoneta en posición invertida. La caída de 2,5 metros, combinada con su peso e impulso, creó un escenario devastador. Derek chocó contra la colchoneta con el cuello absorbiendo toda la fuerza. La colisión empujó su cabeza hacia su pecho, aplastando la vértebra C1 y causando compresión inmediata del tallo cerebral, deteniendo todas las funciones vitales al instante. Su cuerpo rebotó una vez antes de quedar en una posición antinatural, con las piernas dobladas bajo su torso y los brazos extendidos en ángulos imposibles. Las cámaras capturaron todo, incluido el momento en que su cuerpo quedó completamente inerte, y las reacciones horrorizadas de entrenadores y compañeros. El video nunca sería publicado, pero sería utilizado en programas de capacitación para enseñar la importancia de reportar síntomas médicos. Derek fue declarado muerto en minutos. Su lesión era tan severa que ninguna intervención médica habría podido salvarlo. El Centro de Entrenamiento Olímpico suspendió todo entrenamiento en viga por 48 horas mientras realizaban una revisión exhaustiva de protocolos y equipo. La entrenadora Stone tomó una licencia y finalmente dejó la gimnasia de élite, incapaz de continuar tras perder a un atleta que consideraba como un hijo. La tragedia llevó a requisitos obligatorios de reportes médicos y pruebas regulares del sistema vestibular en todos los gimnastas élite. Era el 3 de junio de 2023 cuando Lena Prescott, de 19 años, se acercó a las barras asimétricas en el Campeonato Nacional en St. Louis, Missouri. La estudiante de segundo año de UCLA había entrenado toda su vida para este momento, su primer campeonato nacional senior, donde una actuación sólida podría asegurarle un lugar en el equipo mundial. Lena medía 1,68 m, con hombros poderosos y un físico ideal para barras asimétricas. Su especialidad eran los elementos de fuerza combinados con complejos vuelos, y había desarrollado una rutina con la mayor dificultad de la competencia. Su personalidad era meticulosa y precisa. Visualizaba cada elemento docenas de veces antes de competir. Su entrenador, el veterano Robert Chen, había pasado 3 años ayudándola a perfeccionar la rutina. El recinto estaba lleno con más de 10,000 espectadores, reclutadores universitarios y seleccionadores del equipo nacional, creando un ambiente de intensa presión y oportunidades ilimitadas. Durante 3 meses, Lena había manejado un síndrome de pinzamiento en el hombro mediante terapia física. El médico del equipo la había autorizado tras demostrar rango completo de movimiento y fuerza suficiente. En el calentamiento, Lena notó que la barra alta se sentía ligeramente floja durante los handstands. Se lo mencionó a un oficial, quien inspeccionó el aparato y confirmó que cumplía especificaciones. Las barras tenían 2 temporadas de uso y habían pasado todas las inspecciones requeridas. Sin embargo, se habían estado formando microfracturas por estrés en las conexiones metálicas, imperfecciones invisibles que solo se harían evidentes bajo las fuerzas extremas de un aparato de élite. Cuando Lena comenzó su rutina, todo se sentía perfecto. Su secuencia inicial de fuerza fluyó sin problemas, cada handstand sostenido 2 segundos con estabilidad total. El público reaccionaba con entusiasmo ante su estilo poderoso, y Lena ganaba impulso hacia su habilidad característica, un handstand con medio giro hacia una posición de apoyo. Empujó hacia el handstand con su control característico, formando una línea vertical perfecta sobre la barra. Pero al llegar a la extensión completa, la conexión floja se dio por completo. Las microfracturas acumuladas durante meses finalmente alcanzaron el punto crítico, haciendo que la barra alta se desplazara repentinamente bajo su peso. Su mano derecha resbaló de su posición exacta, destruyendo la colocación precisa que la habilidad requería. Con su apoyo comprometido, Lena comenzó a caer de lado entre las 2 barras, su cuerpo girando mientras intentaba desesperadamente recuperar el control. Su brazo izquierdo quedó atrapado entre las barras mientras caía, creando un efecto palanca que sometió a su húmero a fuerzas mucho más allá de su límite estructural. El hueso se rompió con un crujido audible en toda la arena, un sonido que cortó el ambiente como un disparo. El hueso roto perforó su arteria braquial, causando una hemorragia interna masiva mientras su cuerpo seguía cayendo entre las barras. Sangre arterial roja brillante comenzó a brotar en pulsos rítmicos, cubriendo el equipo y el piso mientras su sistema cardiovascular entraba en shock por la pérdida súbita de sangre.
Su cabeza golpeó la base metálica del aparato con enorme fuerza. El impacto fracturó su cráneo en múltiples lugares y causó un traumatismo cráneoencefálico severo, que habría sido fatal incluso sin la hemorragia masiva. El cuerpo de Lena entró en shock traumático inmediatamente, sus sistemas apagándose al caer su presión sanguínea a niveles críticos. La combinación de pérdida de sangre y trauma en la cabeza creó una emergencia médica más allá de lo que incluso la atención traumatológica avanzada podía revertir. El personal médico llegó en segundos, pero las lesiones progresaron demasiado rápido para cualquier intervención. Lena murió por la combinación de hemorragia masiva y traumatismo craneal, a pesar de la atención inmediata del personal médico presente especialmente para emergencias así. El campeonato nacional fue suspendido por el resto del día. Se ofreció apoyo psicológico a los espectadores y competidores. La imagen de la rutina de Lena, que había comenzado con tanto potencial y terminó en tragedia, quedaría grabada en todos para siempre. La investigación reveló microfracturas en el aparato que causaron la falla catastrófica, llevando a nuevos requisitos de inspecciones por rayos X en todas las competencias importantes. El entrenador Chen continuó entrenando, pero implementó nuevos protocolos de seguridad con múltiples revisiones de equipo por sesión. La muerte de Lena llevó a que USA Gymnastics exigiera la presencia de cirujanos traumatólogos en todas las competencias importantes, en lugar de solo técnicos de emergencias médicas y paramédicos, asegurando el nivel más alto de atención inmediata. Su legado se convirtió en mejoras de seguridad que protegerían a incontables gimnastas de tragedias similares. Y lo que viene después. Haz clic en el video que ves en tu pantalla para más historias impactantes que te mantendrán al borde del asiento. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar, y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.